sea tu nombre. Buenas noches. Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga, que a mí me cambió la vida. Si tuviese que escoger 10 libros de cabecera, uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas, que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento del oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza, y que vuelve ahora a las librerías, reeditada por el mismo sello editorial que la publicó entonces. Ese sello es el del Fondo de Cultura Económica, y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba y se sigue llamando Las enseñanzas de Don Juan. Los restantes títulos de la saga andan desperdigados por la mesa y se supone que irán saliendo al hilo de la conversación con estas 6 personas, pertenecientes todas ellas de una o de otra forma, como es también mi propio caso, a esa especie de cofradía chamánica y libertaria, sin normas, sin estatutos, sin carnés, sin que ni siquiera sus miembros se conozcan en muchas ocasiones entre sí, nacida a partir de y en torno a la publicación de este libro y de cuantos por la misma brecha le siguieron. Paso ya a presentarles a mis contertulios, que son a mi izquierda, de todos conocida, Olvido Gara Alaska, musicóloga y cantante. Nadie se sorprenda por su presencia aquí. Es una empedernida castanedista. El chamanismo mexicano, el interés por el chamanismo mexicano le llegó por parte de madre. A su lado, José María Poveda, profesor de psiquiatría en la Autónoma de Madrid y autor de este volumen, El chamanismo, editado por Temas de Hoy. En el extremo, Santiago Trancón, profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático, crítico de teatro, escritor. Aquí tenemos algunos de sus libros: En un viejo país, novela publicada por Huerga y Fierro, y De la naturaleza del olvido, poemas publicados por la Diputación Provincial de León, y practicante Santiago Trancón, llamémoslo así, de pases mágicos. Sabremos enseguida lo que son los pases mágicos. A mi izquierda, Concha Labarta, redactora jefe de la revista Más Allá, que se ha ocupado en repetidas ocasiones de Carlos Castaneda, y presidenta de la Asociación para el Estudio de la Percepción, que es un grupo de personas que se dedica a practicar, a divulgar, a explicar a la gente la obra y el contenido de la obra de Carlos Castaneda. Junto a Concha, Pepe Rivas, escritor, fundador y director de la hoy extinta revista Ajo Blanco, cuya ausencia de los kioscos se nota y pesa. Confiemos en que alguna vez, cuanto antes mejor, resucite. Y por último, el escritor y psiconauta granadino Juanjo Piñeiro, autor de En busca de las plantas sagradas, Gaia, de Psiconautas, exploradores de la conciencia, La liebre de marzo, y de El despertar del hongo, chamanes y plantas de poder, Grijalbo. Hay otros libros relacionados con el asunto que hoy nos convoca por aquí. Seguro que nuestro realizador Marcelo Bravo irá recogiendo y enseñando sus portadas con la escoba de las cámaras, pero me gustaría dedicar una mención especial al primer número de esta publicación, El Idiota, revista monográfica de ideas íntegramente dedicada a los visionarios, ebriedad, sustancias y plantas de poder, reflexión y creatividad. Aquí estamos casi todos los buceadores del espíritu por caminos de transgresión. Pepe Rivas, Fernando Arrabal, Antonio Escotado, Juan Carlos Usó, Hoffman, Josep María Ferigla, Aldous Huxley, Junger, Platón, Carlos Castaneda y, más modestamente, yo mismo. Alaska, o mejor dicho, Olvido. Háblanos de tu relación con Carlos Castaneda, si es que lo conociste, supongo que no, y, en cualquier caso, de la relación con sus libros. No conocía a Castaneda, y todas las informaciones que tengo
relacionadas con las personas que le conocieron son contradictorias, como todo en la historia del misterioso Castaneda. A mí me parece muy interesante mi caso, no porque sea el mío, sino porque creo que refleja la postura de una generación. Mi generación estaba un poco de espaldas al descubrimiento de los 60, al descubrimiento de Castaneda y de cómo se asimiló por parte de la contracultura, sobre todo de la contracultura californiana. Y para nosotros fue un redescubrimiento a finales, mediados de los 80, a través de otras vías que yo considero igualmente chamánicas, como son determinados tipos de música, la música trance, y la integración de todo esto como un nuevo chamanismo que recupera la idea que en un momento dado puso Castaneda en sus libros. Yo creo que Don Juan, ficción o realidad, es el primer chamán que hemos tenido los occidentales a un nivel masivo. Y todo lo que está en los libros de Castaneda es ese viaje iniciático que empezasteis vosotros con vuestra generación y que tras un periodo, no diría de letargo, pero diría de incubación, se ha redescubierto por parte de una juventud que sigue otros métodos, que probablemente integra en su mundo occidental las tradiciones de los chamanismos tradicionales, como el chamanismo mexicano. Y me parece muy, muy interesante. Bueno, yo creo que hoy tenemos que ser todos, intentarlo, por lo menos un poquito pedagógicos, porque a lo mejor hay muchísimas personas que nos están escuchando que no saben a ciencia cierta quién es Carlos Castaneda. Así que, si os parece, vamos a empezar por contar la historia de Carlos Castaneda, concretamente la historia de ese primer encuentro que se produce entre Carlos Castaneda y un brujo yaqui en una estación de autobús de Sonora. Yo creo que quizá, Concha, podrías tú evocar ese encuentro. Bueno, pues Carlos Castaneda estudiaba antropología en la Universidad de la UCLA de Los Ángeles. Fue a hacer una tesis doctoral sobre el uso de las plantas alucinógenas por las culturas nativas mesoamericanas, en concreto las mexicanas, y allí fue donde, bueno, pues tuvo este encuentro definitivo que cambió su vida. Se encontró con el chamán, don Juan Matus. Él, en principio, ya digo que su idea era la de hacer una tesis doctoral, es decir, la de permanecer como espectador, incluso como juzgón, desde fuera, de qué es lo que estaba ocurriendo allí y cómo estos indios manejaban las plantas psicotrópicas para alterar sus estados de conciencia, pero esas eran sus ideas iniciales. Aquello cambió completamente porque en el curso de los años, pues Carlos Castaneda fue abandonando cada vez más la academia, cada vez más la antropología, para acabar convertido en un heredero cultural del propio Don Juan, del chamán. Es decir, Carlos Castaneda se convirtió, diríamos, al chamanismo. El primer encuentro que tú relatas es este encuentro que él tuvo en una estación de Arizona, donde algo de lo que Don Juan no dijo, porque es mucho más de lo que Don Juan no dijo que de lo que dijo, a Carlos Castaneda le causó una profundísima sensación, una impresión honda, que le lleva a volver a buscarlo. Es decir, ese señor sabía algo, tenía secretos que él quería conocer, ¿no? Y ahí empezó pues una relación que duró, pues, creo que unos 13 años aproximadamente, hasta que Don Juan abandonó el mundo, en la que Carlos Castaneda pues nos va haciendo partícipes en sus libros de cuáles, bueno, pues todos los procesos de su iniciación para cambiar su perspectiva del mundo. Enseguida vamos a hablar de los libros, pero antes me gustaría, José María, que tú nos dijeras en qué medida los libros de Carlos Castaneda y toda su visión del mundo aporta algo nuevo al chamanismo tradicional de los pueblos iberoamericanos, o prácticamente es más de lo mismo. Lo que hace sobre todo, yo creo que es dar una estructura muy fácil de entender, porque las primeras veces que incluso pues, los propios españoles, cuando llegan a territorio maya o a territorio azteca, pues son desbordados por una cosa rarísima frente a la que rechazamos muy rápidamente todo lo que representaba. Esta fórmula, al entrar desde un contexto académico y suministrar un paso a paso de lo que ha dicho Alaska, de un proceso de iniciación, pues hacía la cosa mucho más digestible. Entonces, es ese momento donde lo que antes estaba desestructurado, a través de Castaneda, empezó a tener una estructura digestible por nosotros. Y en ese momento fue posible el que, por ejemplo, en la relación terapéutica superásemos algo que en la física ya estaba superado, que era la dualidad sujeto-objeto. Como has señalado, entra Castaneda un poco distanciándose, sin embargo, de repente salta lo que se ha llamado etnocentrismo, que es ver el mundo desde mis propios ojos, y es capaz de ver con respeto la visión del hombre que tiene delante, y desde ahí construir un mundo. Esa yo creo que es una de las cosas que se aportan ahí, la posibilidad de entenderlo muy clarito
y de entenderlo además en relación con uno, y donde uno además se enriquece con el mundo del otro. Ese mensaje de no vivir el mundo desde nuestro ombligo, sino ver que hay otras culturas tan poderosas que están ahí y de las que podemos aprender, es una de las cosas que se han puesto negro sobre blanco en estos libros. Pepe, ¿qué supuso Carlos Castaneda para quienes en los primerísimos, no digo ya años, sino días, semanas, meses del postfranquismo fundasteis esta revista? Antes. Nosotros fundamos el Ajo con Franco vivo. En fin. Yo creo que salió el Ajo? En el 73. Ajá. Entonces yo creo que esto supuso, o sea, yo creo que la Ilustración rompe toda la relación de Europa o de la cultura occidental con el mundo mágico. El mundo mágico no es otro mundo que el mundo de la visión, a través de una sensibilidad, a través de unas sustancias que te pueden ayudar y de un maestro que de alguna forma te enseña el buen viaje frente al mal viaje. Yo creo que para nosotros Carlos Castaneda representó la recuperación de esas tradiciones antiguas que estaban en Europa, por ejemplo, el cáliz de Cristo, ¿qué es? La transformación de el vino en sangre, ¿qué es? Es un poco esto, todas las brujas de la Edad Media, todo la cábala. En fin, yo creo que en Europa también ha habido muchísima tradición de conectar con la naturaleza a través de unos procedimientos, ¿no? Entonces, la ventaja de Castaneda es que, de alguna manera, de una forma estoy de acuerdo, partiendo desde la universidad, desde la razón, desde el antropólogo que va a buscar, se convierte, o sea, en el viaje, es un viaje de aventuras casi, en donde él, desde la ciencia, se convierte a la magia. Entonces yo creo que Don Juan lo que le devuelve a Castañeda, al antropólogo, es el poder de penetrar otro mundo, de saber yo no acabo ni empiezo en mí, o sea, un poco contra el individualismo calvinista de la Ilustración, que todo la razón, toda la ciencia, etc. ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el viaje que desde dentro te abre afuera? Entonces yo creo que en este libro y en todos los libros de Castañeda, a través de Don Juan, lo que te hacen es te conectan a un buen viaje y te abren a la percepción, te abren a la percepción de otras cosas que están aquí, a otras realidades que de alguna forma tienen mucho que ver con la música tecno, que ahora tú has reivindicado, Alaska, y que yo estoy totalmente de acuerdo que esto hay toda una especie de contacto con el chamanismo. Entonces yo creo que es muy importante recuperar esa parte sensible, esa parte visionaria que hace que el tiempo desaparezca, que el tiempo quede suspendido. Y en ese tiempo suspendido tú te das cuenta que formas parte de Gaia, del cosmos, del universo, ¿no? Y esto yo creo que es lo que le debemos a Don Juan, ¿no? Juanjo Piñeiro, yo creo que tú eres el más joven de todos los presentes. Aquí hemos hablado ya personas que pertenecemos a generaciones o a subgeneraciones diferentes. Una es la de Alaska, otra es la mía, otra es la de Pepe Rivas, muy limítrofes todos, otra es la de José María Poveda, pero tú que eres la última persona, digamos, en el tiempo que llegas a Carlos Castaneda y que llegas sobre todo, me imagino, a través de tus viajes en busca de los hongos sagrados por tierras asiáticas y sobre todo por tierras americanas. Para ti, el más joven de todos, ¿qué supone ahora hablar de Carlos Castaneda? ¿Qué significó para ti Carlos Castaneda? Bueno, Castaneda, cuando publica su libro, yo tenía 5 años, el primer libro, ¿no? Entonces yo ya, y la gente de mi generación, nos encontramos la saga prácticamente completa, ¿no? Ahí encontramos, junto con otros autores, Aldous Huxley, por ejemplo, Las puertas de la percepción. Son autores que nos incomodan, ¿no? Autores son una literatura, también nombraría a la generación Beat, por lo menos en mi caso personal, y gracias, entre otros, a Jo Blanco y estas revistas, ¿no? Encontramos que no solo nos hablan de algo desconocido, sino vamos encontrando diversos métodos, ¿no? Ya no está solo Castaneda, hay otros autores, hay otros sistemas, hay otros métodos, hay una gran variedad, ¿no? Entonces, Castaneda quizás ya no tiene un papel tan fundamental porque
no es el único, pero sí es importante, sobre todo por lo que digo, es una literatura incómoda, perturbadora, una literatura que te hace pasar a la acción, a la búsqueda, ¿no? Y entonces, en mi caso, fui de viaje allí, bueno, en principio a Sudamérica, luego a Asia, sí, luego a México. En otros casos ha sido pues investigando con la sustancia enteogénica o psiquedélicos, el nombre me da igual, ¿no? En otros casos, pues ahora están los pases mágicos, ¿no? Yo creo que en toda la saga hay muchos métodos, hay muchos sistemas ahí recogidos. Bueno, ¿no? como efectivamente en la saga hay muchas cosas, vamos a ver si clasificamos un poquito la bibliografía de Carlos Castaneda. Después de las enseñanzas de Don Juan, y os lo pregunto quizá a ti, Concha, y a ti, Santiago, que todavía no habéis hablado, llegan 3 libros, que son Una realidad aparte, El viaje a Iztlán y Los relatos de poder. Yo creo que eso es un primer ciclo. Y yo os tengo que confesar que cuando aparece el 5.º libro, que es El segundo anillo de poder, yo ahí, no sé, percibo una quiebra, una ruptura de la continuidad castanediana, y yo empiezo a apartarme un poco de Castaneda a partir del segundo anillo del poder. Me gustaría saber si vosotros estáis de acuerdo en la existencia de estos 2 ciclos y dónde radica la diferencia entre uno y otro. Yo creo que no hay tal distinción en los libros ni esos ciclos. A mí me parece que eso más bien lo hacen los lectores y que lo que plantean en tal caso es cómo se aproximan a Carlos Castaneda, y son ellos los que hacen esos distintos ciclos, ¿no? A mí me parece que la obra de Castaneda tiene una coherencia absoluta, total, incluso una coherencia académica, de sistema cognitivo, de coherencia estructural, ¿no? Absolutamente no hay esa división. Lo que pasa es que quizás los primeros libros tienen un componente muy narrativo, muy literario, muy fuerte, ¿no? Y a los amantes de la literatura nos enganchó eso, ¿no? Luego viene un lado, digamos, de intentar aproximar todo eso, digamos, a una realidad palpable, es decir, salir un poco del terreno de la mera fantasía, ¿no? De lo que nos parecía una cosa muy bonita, y ahí es cuando empieza, digamos, el Castaneda que a mí más me interesa. Es decir, el que realmente te plantea la posibilidad de transformar tu vida a partir de lo que te está diciendo, que no se queda en un mero relato de poder más o menos fantástico, y sin dejar de ser un grandísimo escritor fascinante, un antropólogo coherente y perfectamente defendible en cualquier ámbito académico, a pesar de que los ámbitos oficiales lo han dejado. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque plantea algo que va más allá, digamos, de las meras estructuras académicas oficiales, y es el compromiso personal con el conocimiento que te transmite. Y ese compromiso exige intentar corroborar tú mismo, a partir de tu cuerpo y tu experiencia, qué es lo que pasa con lo que te está diciendo. ¿Es posible realmente cambiar la percepción del mundo? ¿Es posible realmente adentrarse en mundos sin necesidad de drogas? Porque esa fue su primera puerta, pero luego la abandonó, porque él quería dar una puerta que sirviera para cualquiera y acercarlo a cualquiera. Y ahí es donde, digamos, empieza un viaje absolutamente fascinante. Y el que a mí más me interesa es este viaje, ¿no? Sí. Y no es incoherente con el anterior, no es contradictorio. José María, pero hay una diferencia que los lectores ávidos de Castañeda hemos sentido, y es que hay un momento determinado en el cual Don Juan ya no está. Y esto pasa a partir de 1980. Y anoche yo pues me metí en Internet, que es uno de mis vicios públicos y notorios, como sabes, Fernando, y marqué Castaneda. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues entre los cientos de documentos, miles que hay ahí accesibles, había uno de Merlin Túnez Gendes que insiste mucho en este aspecto, que antes de 1980 la relación Castañeda-Don Juan fue muy consistente, pero a partir de 1980 ella afirma que fue excluido del grupo de Castañeda. Quizás eso es una cosa muy discutible. Castañeda fue excluido del grupo de Don Juan, y entonces la presencia de Don Juan es distinta, hay más Castañeda. Y en este sentido el compromiso de cada uno de nosotros que pueda tener con Castañeda y lo que él dice está ahí más, pero la información sobre Castañeda ya no está, y hay otro tipo de cosa, y es muy importante ese otro tipo de cosa, pero la frescura originaria, a partir de la cual por lo menos yo me nutrí y me resultó muy fácil de seguir, estaba en esos primeros libros que ha señalado en ese primer ciclo. Luego ocurre una segunda cosa, pero esa segunda cosa es más Carlos Castañeda, que está muy bien, y menos Don Juan. Bueno, vamos a hablar un poco del personaje. Yo he dicho que era un personaje misterioso, también Olvido ha utilizado el mismo adjetivo, e incluso ahora unos estamos hablando de Castaneda y otros de Castañeda. No se sabe muy bien si nació en Perú, si nació en Brasil. Tú, Concha, lo conociste, tuviste 8 años de contactos con él. Realmente, ¿quién era Carlos Castaneda?
Castaneda, Castañeda, brasileño, peruano, ¿qué? Imposible responder a esa pregunta, no porque no quiera, sino porque Carlos Castaneda era un personaje que se reinventaba a sí mismo continuamente. Antes hablabas de 2 ciclos en los libros. Yo no hablaría de 2 ciclos, hablaría de muchos más. Diría que su vida era un permanente cambio, lo cual iba además en consonancia con su predicamento, porque él afirmaba que vivimos en un mundo de energía y que la energía está fluctuando continuamente y que está cambiando continuamente. Sí que es cierto que en los primeros 4 libros hay una presencia de Don Juan más fuerte, es la presencia del maestro. En realidad quedamos enamorados, no por Castaneda, quedamos enamorados de su obra por Don Juan, todos nos enamoramos de Don Juan. A partir del 5.º libro, Carlos Castaneda empieza a explorar solo. No tanto porque, no porque Don Juan lo echara de grupo ninguno, sino porque es que Don Juan se acabó. Quiero decir, Don Juan era muy mayor cuando Carlos Castaneda lo conoce y Don Juan se va de este mundo, entonces ya no hay grupo que sostener. Carlos Castaneda queda sobre la herencia de Don Juan queda, bueno, pues en manos de Castaneda, y Castaneda tiene que transitar el nuevo tiempo, ¿no? Y lo hace pues con la mayor elegancia y con la mayor cordura que puede y que sabe. Gustos aparte, a unos nos gustará más la primera, a otros nos gustará más. ¿Quién era? Es imposible decirlo, porque aparecía cuando quería, desaparecía cuando le daba la gana. No es sus libros no solamente son literatura, verdaderamente él vivía lo que dice en sus libros. Era un individuo sin rutinas, no se le podía... Tú fuiste la segunda española, por lo menos públicamente, que lo conociste. Carmina Ford lo conoció antes, escribió una larga entrevista con él, y luego, ¿tú cómo lo conociste? ¿Dónde? Yo lo conocí en un viaje suyo personal que hizo a Madrid. Nunca supe los motivos. Él llegó con 2 mujeres de su grupo, 2 mujeres que practicaban el chamanismo con él, y los motivos de aquel viaje totalmente desconocidos. ¿Por qué yo tuve la suerte de estar en ese momento? Tampoco te puedo responder a eso. Lo cierto es que ahí sí que entablamos una relación que perduró a lo largo de los años, ¿no? Pero él era simpático. Él era extraordinariamente simpático, era pequeñito, de altura, una persona nerviosa, muy dinámico, no podía estarse quieto, un remanente de energía absoluto, un sentido del humor extraordinario, muy inteligente, muy observador. Era una persona con una intensidad, diríamos, que enamoraba, enganchaba. Si no sabemos muy bien quién es porque una de las enseñanzas de Don Juan consistía en borrar la propia historia. Y él lo hizo continuamente. Lo cual coincidía con Krishnamurti, por ejemplo. Ajá. Es decir, el peso de nuestra memoria, de lo que hemos sido, nos clasifica, nos encasilla, nos determina, sí, nos quita libertad, ¿no? Antes me preguntabas dónde había nacido. La versión que a mí me dio es que nació en Brasil. Digo la que a mí me dio porque a otras personas les dio otra. Sí, entonces, en Cajamarca también, en Perú, exacto, ¿no? Como el Inca, ¿no? Verdaderamente el asunto es que todo este tipo de preguntas con las que uno acudía a Carlos Castaneda cuando lo conocía, de dónde naciste, dónde vives, se te iban desdibujando a medida que tratabas con él. A la media hora ya no tenías ningún interés en saber ni dónde nació, ni dónde vivía, ni cuál era su... Es decir, él te llevaba a vivir de otra manera. Podemos decir que el conjunto de la obra de Carlos Castaneda, en definitiva, es una teoría del conocimiento, un sistema cognoscitivo para entender la realidad. Bueno, toda gnosis es una práctica, ¿no? Es un sistema efectivamente cognitivo, pero que entiende el conocimiento no de una manera meramente intelectual ni mental, sino que el conocimiento es el cuerpo que siente, el cuerpo que ve, el cuerpo que experimenta y que solo se fía de lo que corrobora y que no, da por sentado nada previamente y que todo lo pasa, digamos, por su propia experiencia energética y cómo está viviendo él encararse con todo lo que le rodea. Ni le aleja del mundo, digamos, ni le mete en una burbuja mental. Y esa es a mí me parece algo muy revolucionario, que el conocimiento es un conocimiento absolutamente corporal, entero y energético, y que no cabe, digamos, el alejar, digamos, en la mente cosas muy bonitas si luego tú no las llevas a la práctica. Y ese lado práctico es el que realmente aleja a muchos lectores meramente intelectuales de Castaneda del verdadero sentido de su obra y lo más fascinante y lo más asombroso, que es la posibilidad que uno que tiene de vivir lo que él está contando, de saber que eso no es un cuento,
y que uno puede corroborar paso a paso todo eso. Bueno, ahí es donde entra el mayor interés de la obra. Nos quedan un par de minutillos antes de la publicidad y para muchísima gente, para muchísimos lectores, decir Castaneda es decir sustancias enteogénicas, es decir, drogas psicotrópicas, psicomiméticas, llamémoslas como queramos. En los primeros libros, ya se ha dicho, él utiliza el humito, la datura, la hierba del diablo, el estramonio, el peyote, y luego, en cambio, desaparece. ¿Por qué? Era una farsa al principio, siguió utilizándolas después. ¿Qué significa este escamoteo? Yo creo que estas sustancias lo que te permiten es romper la muralla que te ha creado la educación recibida. Romper rutinas, diría él, ¿no? Murallas, te diría. Murallas, canales de energía, chakras, como quieras llamarlo. Entonces yo creo que estas sustancias, cuando se saben tomar y se toman en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y tienes el maestro, don Juan, que te enseña a hacer todo el proceso, entonces realmente cuando tú has abierto el chakra, ves la áurea de la gente, ves cuando una persona te está diciendo verdad o mentira, rompes el tiempo lineal, entras en el cósmico, circular de los budistas. Visionario. Exacto, y entonces yo creo que esto es un poco la primera parte que tú dices que te gusta de Carlos Castañeda, yo creo que lo que te está explicando esto. La segunda parte yo creo que es una parte mucho menos literaria, como decías tú, y es una parte más para científicos, para antropólogos o para... Yo creo que, porque es menos viaje, es otro viaje. Una reflexión segunda, pero que experiencia en 30 primera. Pero a mí lo que me interesa es romper. En 30 segundos, Pepe y resto de la compañía. Una persona que en estos momentos quiera seguir las enseñanzas de don Juan y de Carlos Castaneda, ¿debería empezar por acudir al consumo de esas sustancias o puede prescindir de ellas? Yo creo que no. Hay muchísimos sistemas muchísimos sistemas de entrar en trance. Ahora, la cosa es cómo usar... Pero incluso para el que no ha roto murallas o rutinas. Eso es, sí. También hay sistemas. Y una vez rotas, quedan rotas, que es lo Y quedan interesante rotas. de todos estos aspectos. Una Sí. vez que están Hay un abiertas, antes y un quedan después, abiertas. Que es muy curioso, porque es lo que se decía antes de la esquizofrenia, que es que antes de ser esquizofrénico no es de una manera y cuando viene la esquizofrenia, catapum, ya la cosa no va a ir para ahí. Y esto es un poco la demostración No llamas y de que rompes. crisis llamadas psicológicas fuertísimas pueden tener un extraordinario valor para que la personalidad se consolide, se desarrolle y las emergencias no sean psiquiátricas en el sentido negativo, sino emergencias espirituales. Y eso es lo que se ha planteado a partir de estas lecturas. Sí, ¿no? y no hay que olvidar algo que Carlos Castaneda repetía a menudo, y es que aunque don Juan utilizó este tipo de sustancias en una parte de su entrenamiento, había otros alumnos, otros estudiantes del chamán que jamás requirieron estas sustancias. Él insistía en que si estas sustancias fueron utilizadas con él es porque él era especialmente duro para romper los... Ahí está la clave, ¿no? En el Exactamente. viaje de Estelán, él explica que don Juan le dice, bueno, en tu caso, pero claro, en nuestra sociedad es el caso de muchas personas, ¿no? Al margen de lo que digan en los libros, un autor es a favor, otro en contra, el caso es que se están usando. Muchísimos jóvenes usan esas sustancias. Lo que podemos hablar es qué papel cumplen, no depender de ellas. Son sustancias despertadoras. Con ellas por sí mismas no te van a dar nada más que eso, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. experiencias cercanas a la muerte, como la que ha tenido en días recientes la propia Pantoja, pues pueden dar un poder transformador extraordinario. Porque es que la te vida... refieres a los de la grabación del programa, porque se emitirá dentro de algún Sí, hace un tiempo, ¿no? Entonces, que era cuando de repente te encuentras con la muerte, te encuentras con situaciones límites, te encuentras con algo que te desborda, y sin embargo que está aquí mismo y está todo el día. Entonces, esa experiencia para Castañeda fue necesario a través, pues eso, de la mescalina, de la datura, que es una cosa muy fuerte y con la que hay que tener muchísimo cuidado, El estramonio, ¿no? y el estramonio, porque precisamente pues puede Que dejarle a además uno habla muy de las fuera más de cobertura, peligrosas. y los Si champiñones. te das cuenta, Bueno, en el incluso primer libro no son ese- precisamente las más recomendables. Claro, ¿no? el libro termina diciendo que había sido derrotado por el primer hombre, el Claro. primer enemigo del hombre de conocimiento, que es el miedo, ¿no? Sí. A este tipo de sustancias. Perdonadme, tenemos que interrumpir. Viene la publicidad. Quien quiera aprovechar el parón para tomarse una ración de champis en la taberna más cercana puede hacerlo, y quien prefiera, en cambio, sentarse en la posición del loto, meditar y conseguir exactamente el mismo resultado, también puede hacerlo. Seguimos repasando las enseñanzas del brujo Carlos Castaneda
en negro sobre blanco. Y como una de sus principales lecciones se refería a la conveniencia de que cada ser humano borre su propia historia, ya lo hemos dicho, para no verse falsificado, disecado, encasillado por ella, no voy a mencionar una vez más los nombres de los 6 cofrades castanedistas que me acompañan. Santiago, ¿qué es la tensegridad? ¿Qué son los pases mágicos? Los pases mágicos son movimientos corporales, físicos, energéticos, que han estado descubiertos por los brujos del México antiguo y que se le transmiten a Carlos Castaneda, y él los rehace y le da un sistema consistente y los ofrece a cualquiera que los quiera practicar. Supone una tradición antiquísima, mantenida en secreto durante muchísimos años, que de repente Castaneda dice que eso ya no tiene ningún sentido el mantenerlo en secreto. Vamos a ver una escenificación de los pases mágicos y tú nos lo sigues explicando. Y lo más importante es, digamos, que parte de la idea de que somos como esferas de energía, que en el roce de la vida cotidiana y en la preocupación por uno mismo, pues perdemos constantemente esa energía, y esa energía queda al alcance de nuestras posibilidades siempre que hagamos algo para recuperarla. Los pases mágicos lo que hacen es recuperar esa energía y devolvernos un poco el ánimo, el bienestar, la posibilidad de enfrentarnos al mundo y de cambiar a partir de ahí, con esa energía, nuestra percepción de la realidad. Y fundamentalmente desvincularnos de la absoluta absorción en la preocupación por uno mismo, que es lo que lo impide, digamos, el contacto con el mundo y con los demás. Bueno, y los pases mágicos tienen esa eficacia absoluta. Yo no sé si todo esto tiene algo que ver o no, José María Poveda, con todas estas cosas que nos has traído, que vienes como un artista de circo y además parece ser que te dispones incluso a ejecutar unos ejercicios. ¿Qué es todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con los pases mágicos? Justamente en la línea de lo que decía Santiago y en lo que estamos hablando de Castañeda, existen otros procedimientos de otros grupos, en este caso concreto los maoríes de Nueva Zelanda utilizaban como una técnica de trance el trabajo con bolas, que precisamente es una manera concreta de, primero, expandir el cuerpo y sentirlo de otra antes manera. de que llegaran Sí. las pelotas de tenis, ¿qué bolas Pues se usaban piñas, se usaban maderas untadas de bálsamos y a las que se prendía fuego. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues primero, lleva los hombros hacia atrás, hace que el pecho salga más, hace que la columna vertebral se alinee, hace que los golpes de movimiento salgan de las caderas o incluso de las rodillas. O sea, mejora la gracia, porque muchas veces cuando nos sentimos desgraciados, como se apuntaba, no tenemos la gracia en el cuerpo, no tenemos la baraca. Segundo, uno se siente muchas veces mucho mejor, recuperando pues eso, un sentimiento de respirar mejor, y ayuda a nivel mental a 2 cosas muy importantes. Concentración, porque llega un momento, sobre todo si juegas con las bolas así o si juegas con bolas de fuego, la concentración tiene que estar muy ahí. Y cuando estás concentrado, de repente te sale la segunda atención. Te empiezas a ver a ti mismo haciendo algo complejo. Y además metes información de un hemisferio hacia otro, con lo cual se facilita la creatividad. Entonces a mí me ha fascinado este sistema. Bueno, tú vas a escenificar también Con mucho algo, gusto. no en un vídeo, sino aquí Cuando en tú me el centro de digas. la pista. Con Es el muchísimo momento, gusto. José María. Pues adelante, sí. Esto se puede practicar con ese tipo de bolas que tenías ahí, o se puede practicar directamente con estas bolas que llevan cadena, pues para que precisamente pues el fuego las respete. Y José María lo que ha hecho es integrar ya estas músicas con las que contamos hoy en día con aspectos rituales del movimiento y de las tradiciones, ¿no? Esto le veo cierta semejanza con esos artilugios que utilizan las severas gobernantas en sus prácticas sadomasoquistas. Pero en fin, Esto lo vamos que a ver hace qué es sale de aquí. que tira del cuerpo hacia afuera y pone el cuerpo en una posición, digamos, de mejor tensión. Y además tiene un sonido y un tipo de baile. Bien, están ya listas. Una de las fórmulas para empezar a trabajar es aquí abajo. Y a partir de aquí En esta suerte de iniciación shivaíta cuenta no solo el fuego, ¿no? Cuenta también el sonido del fuego, ¿no? el sonido es muy Supongo que importante. el micrófono lo estará recogiendo. Porque no es solo un fenómeno de visión, sino es verse dentro de un círculo de fuego, como la diosa Shiva. Y este poder del sonido hace que uno entre muy fácilmente en trance.
y hay muchos procedimientos, pero vamos, los fundamentales es empezar y fíjate que el número es el infinito, porque empiezas haciendo aquí un símbolo de infinito. El lado activo del infinito. A continuación empiezas a desplazar. Lo curioso es cuando consigues que efectivamente la respiración se acompase, como en los pases mágicos, y que llegue un momento que sea automático. ¿Y tú todo esto dónde lo has aprendido? Pues ahora estaba en las playas de Tailandia del sur. Se puede aprender muy fácilmente, pero ya en internet. Hay páginas web que te enseñan cómo hacer los movimientos marcando simplemente en el buscador POI. Bueno, ya P-O-I. si quieres ya te puedes sentar, ya has cumplido, José María. Concha Labarta estaba aterrorizada porque tenías miedo de que te manchara o te quemara. Aquí, Concha. Sal antes de que... Mira el efecto de sonido. Bueno, ya se ha apagado. Concha, eres una mujer valiente Fernando, porque... No, perdón un momento, Santiago, que es que le quería preguntar a Concha, que estaba aterrorizada, decía, por miedo a que José María Poveda le manchase o le quemase esa blusa que fue un regalo de Florinda, Sí. una de las herederas de la tradición chamánica juanista, ¿no? Sí, sí, don Juan tuvo varios discípulos, aparte de Carlos Castaneda, había otras 3 mujeres que han trabajado con él durante todas estas décadas. Una de ellas era Florinda Donner-Grau y esta camisa era un regalo suyo, por eso que ponía especial cuidado en que no me la manchara, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poco de la muerte. ¿Cómo murió Castaneda? No lo sé. Porque se ha dicho que tenía cáncer de hígado. ¿Eso es verdad o no? No lo sé. Yo, la última vez que lo vi, no tenía la apariencia de ser una persona enferma. Esto es todo lo que puedo atestiguar, ¿no? Yo no estaba allí. En la muerte de Carlos Castaneda, fíjate, no sabíamos cómo vivía para saber cómo murió, ¿no? Alguien debe de saberlo, pero no es mi caso, Bueno, ¿no? ¿y cómo murió don Juan? Te lo digo porque en cierta ocasión me contaron que en el mismo momento en el que murió don Juan se desencadenó el terremoto de Ciudad de México. Pues la fecha que Carlos Castaneda siempre dio para la desaparición de don Juan es el año 85, creo. Que creo que fue cuando fue el terremoto de México. O sea que sí coincidiría, sí. ¿Cómo murió don Juan? Todavía lo sé menos. Tengo el relato de Carlos Castaneda. Es un relato mágico, un relato alternativo. Según la tradición de estos chamanes, cuando una persona ha acumulado suficiente energía, suficiente poder personal y llega el momento de despedirse de la muerte, es posible también, no solamente han vivido de una manera alternativa, sino que también mueren de una manera alternativa. ¿Cómo? Conservando toda su conciencia. Carlos Castaneda decía que aquello había sido un espectáculo para sus ojos, porque don Juan y su grupo de brujos habían desaparecido como luces, girando, y que se elevaron hacia el cielo, y que él lo vio, desde luego, esta es una descripción. Bueno, él habla del linaje de los guerreros de la luz, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, como la serpiente de Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl, el de la serpiente emplumada, los guerreros que dan una vuelta en torno a la tierra y se despiden definitivamente. Pero, ¿qué es la muerte en el chamanismo? ¿Qué es la muerte en las enseñanzas de don Juan? ¿Es el paso a una realidad aparte? ¿Dónde está don Juan? ¿Dónde está Carlos Castaneda? Si es que están en alguna parte y si es que lo sabéis, claro. Es desde luego una consejera, ¿no? Y eso ha sido uno de los mensajes fundamentales, porque además permitía lo que tú apuntabas antes, superar el miedo. Uno de los miedos que existen en todas las personas es el miedo a la muerte. La superación del miedo a la muerte tiene que ver mucho con eso, con tomar la muerte como consejera, como alguien que te ayuda a hacer las cosas mejor o a hacerlas con más conciencia. En ese sentido, entonces, la muerte desde el chamanismo no es algo que acompleje, sino todo lo contrario, que es además, por ejemplo, lo que buscaban otras técnicas psicoterapéuticas, como el propio psicoanálisis, pretende que uno observe la muerte y se observe su vida desde otra manera. Y el chamanismo ahí va a la misma, a expandirlo y no solo negar la muerte, no es negarla, es afirmarla, pero para que nos ayude a ser pues, más impecables, para que vivamos, como decía Santiago, con más profundidad la existencia y, como decía Castañeda, para que vivamos una vida que valga la pena ser vivida. Porque si no, el miedo hace que nos pongamos torpes, que nos pongamos concretos y que nos peguemos solo a la razón, como habías apuntado tú antes. Tiene que ver con el ego. Yo pienso que aquí estamos hablando de una muerte o una disolución del ego, como igual que Castaneda habla de la importancia de perder la propia importancia. Todas estas técnicas y todas estas sustancias divinas lo que provocan es esa disolución del ego, ante el cual evidentemente la muerte no es ese atroz monstruo que nos acecha, sino que es un paso de conocimiento, porque una vez disuelto el ego, la muerte no es un enemigo, es sencillamente un tránsito y una consejera.
Entonces yo creo que tiene mucho que ver con el ego, con la pérdida del ego, con reinventar el ego, que es todo lo que estamos hablando. Una pérdida del ego positiva, porque cuando se habla a veces de enfermedad mental sería justo la pérdida del ego negativa. En cambio, esto es una afirmación de la trascendencia que existe más allá del ego, más allá de lo personal, transpersonal. Claro, y sobre todo porque cuando tú asumes que tú también eres energía, que no solamente eres razón, y que tú estás en unión con todo, y que el tiempo no existe, o puede existir otro tiempo, entonces, claro, la muerte, todo lo que ha sido es, porque, claro, en Occidente el tiempo es lineal. Ajá. Tiene un origen y tiene un fin. Si tú ya te metes en un tiempo diferente, en un tiempo circular, y tú eres energía y te asumes como energía, asumes toda tu parte energética, claro, la muerte es un paso, pero la energía permanece, se transforma. Esto físicamente la ciencia ya lo ha demostrado. Entonces, claro, nosotros si hemos sido energía, pues vamos a mantener de alguna forma que no podemos racionalizar, que no podemos comprender, pero sí podemos vivir. Sí, eso, por ejemplo, es parte del trabajo que tú mismo has hecho, cuando tú a través de Ajo Blanco has generado cosas que muchas veces los demás todavía no habíamos visto, pero que formaban parte de tus visiones, y esas visiones las puedes tener porque estás más allá del ego, en una visión global, ¿no? Y cuando uno tiene esa visión global, anticipa. Claro, yo creo que todo es cuestión de abrir la sensibilidad. O sea, de no tener miedo a tu sensibilidad, de captar cosas raras y no tener miedo. O sea, yo creo que el miedo... Lo que Aldous Huxley llevaba a las puertas de la percepción cuando toma la mescalina, ¿no? Con miedo no se puede hacer nada. Y luego, lo que está pasando ahora pues con la gente joven que se toma pastillas sin saber lo que está tomando, tampoco es bueno. O sea, es decir, esto es bastante más serio y de lo que parece. Entonces, en este momento, comprar momentos mágicos no es solución. Esto es... yo creo que también esto es lo que te explicaba don Juan, ¿no? Don Juan tardó muchísimo tiempo en enseñar a Carlos Castañeda todo este proceso. Claro, no es un prêt-à-porter, es un largo proceso. No es una noche en una discoteca. Permitidme que vaya introduciendo, antes de que se nos termine del todo el programa, algunos otros temas relacionados con Carlos Castaneda. Me gustaría que hablarais un poco de esos dos lenguajes de las culturas precolombinas con los cuales se toparon los españoles cuando llegaron allí, que eran el tonal y el nahual. En eso insiste mucho don Juan. El tonal sería un poco, pues hombre, el idioma de todos los días, el que nos sirve para hablar con nuestro vecino, y en cambio el nahual sería ese otro lenguaje de índole superior que nos permite expresar y entrar en comunicación con otro tipo de realidades. ¿Cómo juega el tonal y el nahual? ¿Qué son el tonal y el nahual? El nahual, en definitiva, es recuperar el lado mágico que todos somos. Todas nuestras posibilidades energéticas, perceptivas, evolutivas, que están bloqueadas y cerradas por la absorción y la preocupación por uno mismo, por el yo, por la socialización, por toda una serie de, hasta por la propia sintaxis, que nos dice el mundo es así y nada más. Y no existe nada más que eso, ¿no? Y cualquiera que, digamos, se tome en serio que él está sintiendo que el mundo es algo más, dice, voy a explorarlo. O sea, el nahual nos sirve para una descripción no convencional de la realidad. De todo lo que no entra, digamos, dentro de los esquemas de la socialización y de la razón. Todo eso es el nahual. En definitiva, todas las posibilidades perceptivas y el lado verdaderamente increíble que tiene el hombre, de posibilidades de evolucionar y de llegar hacia donde le parece un sueño. Y eso, insisto, que hay muchas maneras de llegarlo. En el caso de los pases mágicos tiene la virtud de que lo desvinculan un poquito del lado este ritual que tú has hecho aquí y lo hacen como más cercano posible, y no necesitas ninguna cosa especial. Puedes recuperar tu estado y tu capacidad de ver que el mundo es mucho más, simplemente con movimientos, con ejercicios. Entonces es ahí, digo, donde empieza la verdadera capacidad de asombro y donde Castaneda empieza a ser algo real, vivo, posible, y que todo eso empieza a... todas las dudas y todo eso desaparece porque estás corroborando tú lo que está pasando. Él hace ver esa idea... Y esa es la parte que yo creo que es verdaderamente mágica, y eso es el nahual, en definitiva. Otros es meterte en el encantamiento y en el tiempo suspendido, yo diría. Es una manera de aludir con el nahual a lo que es la expansión visionaria. Es decir, hay mundos sobre mundos, y el mundo del nahual te muestra que las palabras no son las cosas, el mapa no es el territorio. Hay más
de lo que normalmente uno ve cuando está hipnotizado por lo inmediato y por los miedos inmediatos. Y esa es la ayuda que uno, a través de paseos mágicos, a través de experiencias cercanas a la muerte, a través de experiencias verdaderas de la vida, uno puede llegar a esa relación con el mundo del Nahual. Quiero decir que esto no está nada reñido con la ciencia, es lo que yo No, quiero decir. para nada. Que Castaneda es un verdadero científico de la percepción, se lo toma en serio, digamos, no hace elucubraciones, dice, es posible, pues voy a experimentarlo. Y en ese sentido es un verdadero científico que no da nada por supuesto, sino que quiere corroborarlo y demuestra que eso es así y que tiene experiencias reales, ¿no? Sí, y ahondando un poco en el tema de que es un verdadero científico, Carlos Castaneda no escribe sus libros para que se crean o dejen de ser creídos. A él le hartaba sobremanera yo creo lo que tú dices en los libros, no, es demasiado imaginativo, no te creo para nada, no se trata aquí de creer a nadie, él insistía, se trata de experimentarlo, es decir, no me vale con que tú creas en mí gratuitamente o con que dejes de creer igual de gratuitamente, el asunto es que aquí hay algo que debe de ser experimentado, eso es diríamos, una manera de actuar de un científico. Sí, es descriptiva, y en este caso son descripciones fenomenológicas, que entronca justamente con la corriente europea que sustentaba esa idea. Con cierta rapidez, a partir de ahora, que nos quedan unos 8 minutillos, un capítulo esencial del primer volumen de las enseñanzas de Don Juan era el capítulo de los aliados. Don Juan le enseñaba a Carlos Castaneda que el hombre que quiere avanzar en el proceso del conocimiento tiene que encontrar aliados que le ayuden, e incluso le decía que si se equivocaba de aliado, eso podría hasta acarrearle la muerte o, en cualquier caso, desastres sin cuento. Hablemos de los aliados. Convertirse en un demonio. El lado oscuro. El lado oscuro. Sí. Claro, yo creo que el maestro es esencial. Primero porque te enseña esto, a saber cuál es tu aliado. Entonces, claro, por ejemplo, si a mí me horroriza el color rojo, yo no puedo, cuando estoy metiéndome hongos, tener nada rojo. O me han de enseñar, que también esto en los hongos es muy claro, que has de encontrar tu sitio. Bueno, ese es uno de los títulos si a ti te gustan los iniciales gatos, de la saga. Tú ves que el gato, que conserva muchas cosas interesantes, pues siempre busca su sitio. Entonces, claro, el sitio de la energía. Hay puntos buenos, hay puntos malos. Es decir, en las culturas célticas, ¿por qué plantaban los menires en un determinado lugar? Porque eran puntos de energía del centro de la Tierra hacia el cielo, ¿no? Entonces has de encontrar tu sitio, los tu color de la tierra, claro, o de tu cuerpo. para que te sean aliados. Entonces, claro, en el libro de Don Juan es fantástico como Mescalito se hace aliado de Don Juan, de Carlos Castaneda, cuando pierde el miedo. Yo diría En la batalla del miedo es muy importante, ¿no? El miedo a uno mismo también, ¿no? Claro. Porque cuanto más poderoso sea el método, la técnica más eficaz, más va a aparecer tus propios miedos. Hemos hablado de la muerte, podemos hablar de mucho, ¿no? La sombra que hablaba Jung, ¿no? Tu parte oscura, la parte oscura de todo el mundo, de la existencia, ¿no? Cuando hablaba antes del tonal del Nahual se puede ver muy dual eso, ¿no? Aquí ahora está todo, está las partes luminosas, las partes oscuras, las partes grises, y entonces nos encontramos constantemente, no solo cuando estamos practicando estas cosas o cuando tomamos unos hongos o lo que sea, ¿no? Nos encontramos con toda la variedad de la experiencia humana. No hay que si uno se toma en serio las cosas concretas que dice Carlos Castaneda, uno descubre que aliado puede ser cualquier cosa, que no necesitamos maestros, que realmente lo importante es recuperar la confianza en nuestra propia conciencia y que esa conciencia te va diciendo cuando algo pero es también un camino reconocer cuál es tu aliado. Sí, a lo mejor para ti es distinto. Claro. Efectivamente, no va a mí. ser para todos igual, por supuesto, pero la recuperación de la confianza en uno mismo, en el sentido de escuchar la propia energía, el propio cuerpo y hacia dónde te dice la conciencia, lo que dice seguir el camino con corazón, eso suple todos los aliados, porque todo se convierte en aliado. Todo te sirve, todo es útil, el conocimiento está disperso por cualquier lugar. Ahora, efectivamente, como apuntaba Pepe, hay aliados muy concretos, como pueden ser animales, como pueden ser personas que en el mero hecho de pensar en ellos o de tenerlos presentes actúan como una sintonía. Son los animales de poder. Que te ponen en un trance, eso es como los animales de poder. Los lugares de poder. Que te ponen en un trance, en una disposición especial, en un tiempo de que se llama, no de Cronos, Saturno, sino un tiempo de Kairos. Entonces los aliados te van a permitir
que esa capacidad de ver la totalidad de lo existente, no ver solo tu interés y tu motivo de ese momento, sino tener una atención expandida, se va a conseguir a través de estos aliados, o se va a facilitar. Bueno, hablemos también un poco no solo de los aliados, sino de lo contrario, los enemigos del hombre de conocimiento han salido también a relucir. En fin, os recuerdo que son 4: el miedo, la lucidez, la inteligencia, el poder y la vejez. ¿Qué me decís de estos 4 enemigos? Tú, por ejemplo... A mí me parece, es de las cosas que me parecen más definitivas. Cuando don Juan hace este relato de los 4 enemigos del hombre del conocimiento, además es un don Juan que ya está al final de su camino como chamán, a mí me parece tremendamente certero. Bueno, ahí fue quizá el capítulo que más me deslumbró de todos, ¿no? El que me echó al camino, vamos, ¿no? Y además es que luego uno, a medida que transita o trata de llevar eso a la experiencia, que es lo interesante, pues se da cuenta de la certeza absoluta de las palabras del viejo chamán, ¿no? Efectivamente hay un primer enemigo que es el miedo a romper la protección. Y digo que es la protección, es siempre una protección entre comillas, pero nos sentimos protegidos por el orden social, eso es cierto, ¿no? Nos sentimos como... No lo estamos, pero eso es lo que creemos. En el momento en que se desbaratan los límites del orden social, pues da miedo, ¿no? Da miedo. La descripción de la realidad no es como creíamos que había sido, ¿no? Llega un segundo paso que es la claridad. El hombre que ha conseguido vencer al miedo entra en un proceso de claridad donde todo le llega de una manera directa, ¿eh? Y entonces esto... Antes a las que hablabas del ego, efectivamente, pues aquí cae totalmente en la trampa del ego otra vez. ¿Y qué más trampa del ego que es el siguiente paso, el poder, ¿no? Todos los que hemos tenido tratos con chamanes hemos conocido a muchísimos chamanes totalmente atrapados en su propio poder, ¿no? Y ya por último, el de la vejez, a mí me resultó terriblemente demoledor, ¿no? Porque a mí que me costó más trabajo entender. Sí. Tardé años en entender. ¿Ahora ya lo entiendes? Sí, ahora ya lo entiendo. Hace ya mucho que lo entendí, creo. Sí. Entonces, es el enemigo que nunca puede ser derrotado, decía don Juan. Los otros 3 podemos derrotarlos con trabajo, pero la vejez no solo puede ser aparcado, porque el brujo que ha llegado a viejo es un hombre que ha visto tanto, que quiere descansar. Y eso es precisamente lo que no puede permitirse, descansar. Eso es, o sea, todo lo que sea mantener, porque primero habla del miedo, algo emocional, luego se vaya al plano cognitivo-mental y luego habla del poder como algo social, pero en la vejez precisamente es donde si uno mantiene la curiosidad, la frescura del primer día, la frescura de vivir... La vejez es detenerse. Si es decir, ya me lo sé todo, es incluso, no me lo sé todo, todavía quedan una serie de historias. Exacto. Y si yo vivo las cosas con curiosidad, luego tendré por la noche, curiosamente, sueños REM, que son los sueños novedosos que si uno está muy viejo, ya no los tiene, pero que teníamos muchos cuando somos niños o cuando hemos vivido un día nuevo. Entonces es como vivir cualquier edad de la vida con una conciencia fresca que nos permita seguir soñando, y a de este día respecto, y de a mí lo noche. que me asombró de la personalidad de Castaneda era esto precisamente. Yo cuando lo conocí era ya un hombre viejo, era un hombre mayor, pero tenía el entusiasmo y la viveza de un niño. Es decir, éramos nosotros los que parecíamos verdaderos viejos a su lado, ¿no? Estaba siempre dispuesto a explorar, a experimentar nuevas cosas, a reírse, a disfrutar. Era un entusiasmo contagioso, ¿no? Y los que estábamos ahí, pues teníamos 20 y pocos años y parecíamos totalmente anquilosados, ¿no? Por eso digo que Carlos Castaneda no solamente escribió cosas que pueden ser de interés, sino que las vivió. Tenemos 3 minutos. Me parece que Juanjo quería decir algo. No, solo quería decir que no tiene que ver con la edad biológica ese peligro, ¿no?, del que se está hablando, ¿no? Dímelo a mí. Puede haber jóvenes Creo que Pepe también quería decir cansados algo. sin esa curiosidad, y de hecho lo hay gente muy mayor. Yo creo que solamente el anciano, lo que pasa es que esto nos hemos olvidado, o el viejo, es aquel, yo creo que es el único que puede, en un momento dado, sintetizar las palabras mágicas. El ábrete sésamo y que se abra el sésamo. O sea, yo creo que la vejez tiene esa virtud, que son los únicos que realmente pueden calificar, pueden encontrar ese lenguaje de los cuentos, del jabalají, jabalajá, jabalajú. Y entonces te abres a la magia, te abres al encantamiento. Yo creo que el viejo es el único que puede realmente narrar. Yo creo que para narrar hay que asumir la plenitud que te da la madurez y aceptar la vejez. Y yo creo que, por ejemplo, en las tribus del país Dogón, en África, o en las tribus cualquiera antigua, de las culturas antiguas, el consejo de viejos es el poder, porque son los sabios.
Entonces yo creo que hay que asumir al viejo como el sabio. Hay de las culturas como esta, que ya no escucha la palabra de sus ancianos, Pepe. Bueno, pues De que no la todas formas, escuchen. el Yo proceso la escucho. de Castaneda nos invierte un poquito la flecha perceptiva, porque en realidad, si acumulamos más energía, tenemos más conciencia y, en cierto modo, el proceso evolutivo es totalmente inverso al que nuestra mente tenemos, ¿no? Y eso es lo que demuestra que es posible esa inversión, en el sentido de que uno puede ser cada vez más ¿de qué? De conciencia, de percepción, Y entonces, de contacto con el mundo, de sentir su cuerpo de Es otra lo contrario manera. al concepto occidental de Es lo envejecer. contrario. Es lo Y contrario, cuando asumes exactamente. esto, la muerte es la disolución. Entre otras cosas, Con lo es la cual culminación de un proceso. Te integras en la energía cósmica. Bueno, lo y siento, tanto da como. Tengo que interrumpiros, Y eso hemos llegado llamaba al la punto libertad final. total. Quería saber, antes de terminar el todo Alaska, ¿tú has encontrado tu sitio en el mundo, en la vida, en ti misma? Yo estoy contenta con el sitio que he encontrado. No sé si es mi sitio, pero es un sitio en el que me encuentro muy cómoda. Concha, seamos un poco prácticos. Las personas que en estos momentos nos están mirando, que quieran practicar las enseñanzas de Don Juan, pueden ponerse en contacto con esa asociación para el estudio de la percepción dedicada a la difusión de los trabajos de Carlos Castaneda en España que tú presides. Por supuesto. ¿Cómo? Ese es llamando a un teléfono 607-238274 y ahí Vamos a repetirlo despacito. 607-238274 y ahí pues trataremos de orientarles y ayudarles en todo lo posible. Para eso estamos. Fin del programa, nos queda el tiempo justo para saludar a Don Juan, a Don Genaro y a Carlos Castaneda, doquiera estén, para agradecer a Olvido Alaska, José María Poveda, Santiago Trancón, Concha Labarta, Pepe Rivas y Juanjo Piñeiro su aportación a esta especie de oración fúnebre o, en cualquier caso, póstuma, dedicada a mi maestro y maestro de todos ellos, Carlitos, y para recomendarles a ustedes muy vivamente, casi más vivamente que nunca, la lectura de esta obra maestra de la literatura, de la filosofía, de la antropología, de la gnosis, de la aventura del ser y de la aventura del conocer. Repito lo que dije en la introducción de este programa. Las obras de Carlos Castaneda cambiaron, y creo que no precisamente para mal, mi vida y la vida de otras muchas gentes. Ojalá cambien también sus vidas todos estos libros. Para eso hay que empezar por leerlos. Hoy me voy a dormir con la conciencia tranquila, con la conciencia de quien cree que ha cumplido con su deber. Es una sensación muy agradable, de verdad. Gracias por la atención. Les deseo a todos ustedes que también duerman. Untarnos con tus heridas, tumba y balaceras, para quien se atreva, bombas que comen carne hasta